Dicen que la fe mueve montañas, pero ¿qué ocurre cuando la montaña está dentro de nosotros? Cuando el peso no está en la tierra, sino en el alma. Cuando el cuerpo parece paralizado y el corazón, cansado de esperar, se sienta en el borde de la resignación. En una ciudad llamada Capernaum, junto al mar de Galilea, ocurrió algo que transformó para siempre la manera en que entendemos la fe. Jesús había regresado a casa y, como tantas veces, la multitud lo seguía. Los enfermos, los curiosos, los desesperados, todos buscaban una chispa de esperanza en su palabra. Las calles estaban llenas, los techos cubiertos de gente. Era casi imposible acercarse, y sin embargo 4 hombres llevaban sobre una camilla a un amigo paralítico. No sabían si lo lograrían, pero sabían que si había una mínima posibilidad debían intentarlo. Quizás tú también has estado allí. No en Capernaum, sino en ese punto de la vida donde avanzar parece imposible, donde los sueños pesan, el ánimo se agota y las fuerzas ya no bastan. Tal vez como aquel hombre, te has sentido inmóvil por dentro, y entonces esta historia comienza a parecerte menos lejana. Los amigos del paralítico se abren paso entre la multitud, pero nadie se mueve. Las puertas están cerradas, las ventanas bloqueadas. Podrían rendirse, decir, quizás no era el momento, pero no lo hacen. Suben al techo, abren un hueco entre la arcilla y la paja, y descienden a su amigo justo frente a Jesús. Detente en esa imagen, 4 hombres desafiando lo imposible, cargando a quien no puede avanzar por sí mismo. No lo hacen por espectáculo ni por fama, sino por amor. Es lo que hacemos cuando alguien nos importa y creemos, incluso cuando el otro ya no puede creer. Jesús los mira, pero su mirada no se detiene en la enfermedad, sino en la fe. Al ver su fe, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». No habló primero al cuerpo, sino al alma. Antes de levantarlo físicamente, lo levantó espiritualmente, porque el verdadero milagro comienza dentro, cuando el corazón vuelve a latir con esperanza. A veces pedimos que Dios cambie nuestras circunstancias, sin notar que Él quiere cambiar primero lo que hay en nuestro interior. Queremos caminar, pero seguimos atados por culpas, por miedos, por heridas que nos dejan inmóviles. Y Jesús, con la misma voz que resonó en Capernaum, nos dice aún hoy, levántate, levántate de ese pasado que te pesa, levántate del temor que te ata, levántate de la culpa que no te deja avanzar. Porque cuando Jesús entra en una casa, entra también en los rincones más oscuros del alma, donde guardamos los no puedo, los ya no vale la pena, los quizás mañana. Esa casa en Capernaum no era solo un lugar físico. Era símbolo de cada corazón que necesita ser abierto, incluso por el techo si hace falta, para que la luz entre. Y quizá tú seas hoy uno de esos 4 amigos que carga a otro, o el paralítico que espera ser levantado. En cualquiera de los 2 casos, la enseñanza es la misma, no estás solo, y la fe, aunque pequeña, puede romper cualquier barrera. Mientras Jesús hablaba, algunos dudaron. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios?, murmuraban los escribas. Pero Él, con serenidad divina, reveló que el perdón es el principio del verdadero movimiento. No basta con caminar si el alma sigue encadenada. Entonces dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ante los ojos de todos, aquel hombre se puso de pie. Los murmullos se volvieron silencio. El asombro llenó la habitación, pero más que un cuerpo que volvió a andar, lo que allí se levantó fue la esperanza. Y mientras el paralítico salía, la multitud glorificaba a Dios diciendo, nunca hemos visto cosa semejante. Quizás eso mismo podría decir tu vida cuando te atrevas a creer otra vez. Nunca habías visto cosa semejante, hasta que dejaste entrar la fe por el techo de tus imposibles. El hombre que no podía moverse ahora camina. No solo camina, sino que lleva su camilla, símbolo de aquello que antes lo detenía. La multitud lo observa en silencio, algunos con lágrimas, otros con asombro. Pero hay algo más profundo que el milagro visible, el cambio invisible, la libertad del alma que antes estaba prisionera, y es que todos cargamos una camilla, no de madera ni tela, sino hecha de temores, culpas, heridas o fracasos. Esa camilla representa lo que nos ha mantenido postrados, aquello que ya aceptamos como parte de nosotros. Tal vez la tuya sea una pérdida, una traición, una puerta cerrada, o simplemente el cansancio de vivir intentando mantener la fe cuando todo parece derrumbarse. El paralítico de Capernaum no pidió palabras grandiosas ni explicaciones, solo fue llevado, y eso basta. Porque a veces no necesitas tener una fe perfecta, solo permitirte ser llevado por quienes creen por ti cuando ya no puedes. Hay momentos en que la fe se comparte, se reparte entre amigos, entre familia, entre desconocidos que oran en silencio por ti sin saber tu nombre. El amor mueve donde la fuerza no alcanza. Aquellos hombres no sabían si Jesús haría algo, pero sabían que debían intentarlo.
En la vida sucede igual, las respuestas no siempre están claras, pero el paso de fe se da antes de ver el resultado. Subir al techo fue un acto de locura para algunos, de amor para otros, de esperanza para Dios. Jesús, al verlo, no solo vio un cuerpo inmóvil, vio el cansancio de un alma que había olvidado soñar. Y su primera palabra no fue camina, sino tus pecados te son perdonados, porque antes de devolverle el movimiento, necesitaba devolverle la paz. No hay sanación completa sin perdón, no hay libertad verdadera sin reconciliación interior. ¿Y tú, cuántas veces has querido levantarte, pero la culpa te dice que no lo mereces? ¿Cuántas veces sientes que tu historia ya está escrita, que lo mejor quedó atrás? Jesús no te pregunta por qué caíste, sino si deseas volver a caminar. Él no te señala, te llama, hijo o hija, levántate. Cada vez que elegimos perdonar, cuando decidimos volver a intentarlo, cuando amamos a pesar del dolor, ahí sucede un milagro. No siempre con luces ni aplausos, sino en silencio, en el rincón de un alma que vuelve a creer. El paralítico no volvió a ser el mismo, no porque caminara, sino porque entendió que su vida tenía propósito. Lo que ayer fue su carga, hoy es su testimonio. Por eso Jesús le dijo, toma tu camilla. No le pidió dejarla atrás, sino cargarla como señal de victoria. Aquello que fue símbolo de debilidad se volvió recuerdo del poder de Dios. Tal vez eso es lo que tú necesitas hoy, mirar tu camilla y no verla como una condena, sino como una huella de lo que sobreviviste. El dolor no desaparece, se transforma en fuerza cuando lo entregas a las manos de quien puede redimirlo todo. Cada paso del paralítico fue una proclamación de fe, cada mirada en la multitud era una historia tocada por la esperanza. Así también, cada paso que des cuando decides levantarte inspira a quienes aún permanecen tendidos. Porque la fe no se impone, se contagia. La historia de Capernaum no es solo antigua. Se repite cada día en hospitales, en hogares vacíos, en corazones rotos, cuando alguien vuelve a creer en medio del dolor, cuando alguien perdona, cuando alguien ama sin razón, ahí Jesús vuelve a pasar. Y tal vez ahora mismo esté pasando por tu casa, tal vez la fe que sientes pequeña sea suficiente para abrir el techo de tu miedo. Porque no se trata del tamaño de tu fe, sino de hacia quién la diriges. Jesús no busca perfección, busca disposición. El milagro no está solo en caminar, sino en comprender que nunca estuviste solo. Que aun cuando todos se alejaron, Él seguía allí, esperando ese momento en que tus ojos se encuentren con los suyos y escuches la voz que susurra, levántate. El paralítico camina, y cada paso declara que el pasado no define el futuro. La historia no termina donde caíste, sino donde decides levantarte. Capernaum respira un silencio que no pesa, sino que limpia. El aire se vuelve distinto, como si la fe misma hubiese purificado el ambiente. Jesús no se queda en el centro, no busca aplausos, se mezcla entre la gente como quien siembra una semilla y deja que el tiempo la haga florecer. Aquel día no fue solo un milagro, fue una lección eterna. La fe quizá no cambie las leyes de la naturaleza, pero sí rompe las cadenas invisibles del alma. Tal vez tú también necesites oírlo. Levántate, toma tu lecho y anda, no como eco distante, sino como llamado personal. Hay momentos en que la vida se detiene, donde la salud flaquea, los proyectos se apagan y el alma se cansa, pero cuando la voz de Dios llega, hasta lo imposible encuentra dirección. El hombre curado no se quedó en el suelo, tomó su camilla y caminó con la certeza de haber sido visto, comprendido y amado por Dios. No hay consuelo mayor que saberse mirado en medio del dolor y escuchado cuando nadie más parece hacerlo. A veces no necesitas entenderlo todo, solo creer un poco más. La fe no elimina tormentas, pero enseña a avanzar sobre las olas. No quita el peso, da fuerza para cargarlo, no borra las lágrimas, las convierte en semillas de vida nueva. Jesús sigue caminando hoy, no solo en templos de piedra, sino en los corazones dispuestos a abrirse. Cada vez que eliges perdonar, Él pasa. Cada vez que ayudas sin esperar, Él pasa. Cada vez que te niegas a rendirte aunque duela, Él pasa, y su paso deja huellas que el tiempo no puede borrar. La historia del paralítico de Capernaum es también la tuya, la mía, la de todos los que un día creyeron que no podían más y aún así siguieron. La fe no siempre significa ser fuerte, a veces solo significa dar un paso mientras tiemblas. Piensa en tus imposibles, en aquello que parece no moverse. Tal vez tu milagro no sea físico sino interno, el perdón que por fin entregas, el amor que decides volver a intentar, el valor para empezar de nuevo. Jesús no cambia solo las circunstancias, transforma el corazón. No vino a hacer más fácil la vida, sino a llenarla de sentido. El amor es más fuerte que toda parálisis, la compasión tiene poder de levantar. Y la fe, aunque pequeña, abre el cielo. El eco de aquella voz sigue resonando a través del tiempo. A ti te digo, levántate.
Y cuando lo haces, el cielo sonríe. Un corazón que vuelve a confiar se convierte en luz en la oscuridad. Y esa luz, aunque parezca pequeña, puede guiar a otros. Si hoy estás cansado, postrado o perdido, escucha, Jesús pasa por tu camino. Quizá no lo notes, pero está allí, esperando pronunciar tu nombre. Camina, aunque sea lento, aunque duela, aunque haya miedo, porque cada paso es un acto de fe, y cada acto de fe, una victoria sobre el pasado. Y cuando tu vida vuelva a moverse, recuerda, este milagro no fue solo para ti, sino para que otros crean. Que cada vez que te levantes, alguien encuentre fuerza para hacerlo. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste renacer la esperanza, acompáñanos en Cine Bíblico, donde la fe se convierte en imagen y la palabra en vida. Suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje, para que más corazones recuerden que con Jesús siempre hay un nuevo comienzo. Y si aún dudas, quédate, la próxima historia puede ser la tuya. Y cuando todo parezca apagarse y el silencio te asuste, recuerda, la fe no se extingue, solo espera ser encendida otra vez. Cada historia, cada lágrima, cada paso tiene sentido cuando se camina con Dios. Él no se aleja, camina contigo. Que tu vida sea la próxima escena donde el milagro continúa. En Cine Bíblico, seguimos contando esas historias que encienden el alma y renuevan la esperanza.